Imagina por un momento que eres padre o madre. Que después de un largo día de trabajo y viaje, finalmente llegas a ese lugar donde se supone que todo debería estar bien. Un lugar vacacional, tranquilo, seguro. Tus hijos están dormidos en la habitación. O al menos eso crees. Sales a cenar con amigos a pocos metros de ahí. Checas a los niños de vez en cuando. Todo parece normal. Todo parece en orden. Y entonces, regresas. Y la cama está vacía. La ventana está abierta. Y tu hija de 3 años simplemente ya no está. No hay gritos. No hay señales de lucha. Solo el silencio pesado de una habitación que segundos antes parecía completamente segura. Eso fue lo que vivió la familia McCann en la noche del 3 de mayo de 2007. Y desde ese momento, el mundo entero se volvió hacia Portugal con una sola pregunta. ¿Dónde está Madeleine? Han pasado más de 17 años desde aquella noche. 17 años de investigaciones, de sospechas, de teorías, de falsas pistas y de un dolor que ninguna familia debería cargar. Y sin embargo, hasta el día de hoy, no existe una respuesta definitiva. No hay un culpable confirmado. No hay un cuerpo. No hay un cierre. Madeleine McCann sigue siendo uno de los casos de desaparición más conocidos en la historia moderna. Un caso que ha sacudido a Europa, que ha generado miles de páginas de investigación, que ha inspirado documentales, libros, teorías, debates. Y que, aún hoy, sigue sin resolverse. Hoy vamos a recorrer juntos esa historia. Con calma, con respeto, con la seriedad que merece. No como un espectáculo. No como un chisme. Sino como lo que es, una historia humana, real, dolorosa, llena de preguntas que todavía no tienen respuesta. Bienvenido a Vértice del Misterio. Madeleine Beth McCann nació el 12 de mayo de 2003 en Leicester, en el Reino Unido. Era la hija mayor de Kate y Gerry McCann, una pareja de médicos británicos. Tenía 2 hermanos gemelos más pequeños que ella, Sean y Amelie, quienes tenían apenas 2 años cuando ocurrió la desaparición. Por lo que se sabe y se ha documentado públicamente, Madeleine era una niña alegre, curiosa, llena de vida. En las fotos que se difundieron por todo el mundo, siempre aparece sonriendo. Con esos ojos claros que tenían una característica particular, en su ojo derecho, el iris tenía una mancha oscura que la hacía inconfundible. Un detalle que sus padres mencionaron muchas veces como una forma de identificarla. Como si en algún lugar del mundo, alguien pudiera verla y reconocerla. La familia McCann era una familia ordinaria en el mejor sentido de la palabra. Kate y Gerry eran profesionales respetados. No eran ricos ni famosos. Eran padres que trabajaban mucho, que amaban a sus hijos, que decidieron tomarse unas merecidas vacaciones en primavera. El destino elegido fue Praia da Luz, un pequeño pueblo costero en el sur de Portugal, en la región del Algarve. Un lugar conocido por sus playas tranquilas, su clima cálido, su ambiente familiar. Un lugar donde cientos de turistas europeos van cada año a descansar sin que pase nada malo. Se hospedaron en el complejo turístico Ocean Club, un resort de apartamentos que ofrecía actividades para niños, piscina, restaurantes y todo lo que una familia necesita para descansar. Viajaron junto con un grupo de amigos, todos ellos con hijos de edades similares. Era un viaje en grupo, de esos que se planean con meses de anticipación y que se esperan con ilusión. Los primeros días del viaje transcurrieron con normalidad. Los niños jugaban. Los adultos descansaban. El clima era bueno. Todo parecía ir según lo planeado. Pero el jueves 3 de mayo de 2007 fue diferente. Ese día cambiaría todo. Esa noche, Kate y Gerry McCann y sus amigos decidieron cenar juntos en el restaurante Tapas del complejo, que se encontraba a aproximadamente 50 metros del apartamento donde dormían los niños. Era una distancia corta. Podían ver el edificio desde donde estaban sentados, o al menos eso creyeron. Lo que ocurrió esa noche es uno de los puntos más discutidos de todo el caso. Según declararon los propios padres y el grupo de amigos ante la policía portuguesa, durante la cena fueron haciendo revisiones periódicas al apartamento para verificar que los niños estuvieran bien. Algunos de ellos revisaron a sus propios hijos también. La dinámica era rotativa, cada cierto tiempo, alguien del grupo se levantaba, caminaba hasta los apartamentos, miraba a los niños y regresaba. Aproximadamente a las 10 de la noche, Kate McCann se levantó de la mesa para ir a verificar a sus hijos. Entró al apartamento. Los gemelos Sean y Amelie estaban dormidos en sus camas. Pero cuando miró a la cama donde debía estar Madeleine, la encontró vacía. La puerta del cuarto,
que según ella había dejado cerrada, estaba abierta. Y la ventana de la habitación también estaba abierta, con la persiana levantada. Kate regresó corriendo al restaurante. Y con una frase que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes, dijo: Madeleine se fue. Alguien se la llevó. Lo que vino después fue una noche de caos, desesperación y confusión. Se alertó a la policía portuguesa. Se peinó el área. Se despertó a los vecinos del complejo. Se revisaron las inmediaciones. Pero no había rastro de Madeleine. La pequeña había desaparecido. Cuando la noticia llegó a los medios de comunicación, todo explotó. En cuestión de días, el caso Madeleine McCann se convirtió en el centro de atención de toda Europa. Y después, del mundo entero. Los McCann, destrozados por el dolor, tomaron una decisión que muy pocos padres en esa situación habrían tenido la capacidad de tomar: decidieron hacer ruido. Decidieron que no iban a quedarse callados esperando a que la policía hiciera su trabajo. Decidieron convertir a su hija en el rostro más conocido del planeta. Se organizaron campañas de búsqueda masivas. Se imprimieron millones de volantes con la foto de Madeleine. Se creó un fondo especial, la McCann Fund, para financiar investigaciones privadas. Kate y Jerry viajaron por varios países para mantener el caso en los noticieros. Se reunieron con el Papa en el Vaticano. Hablaron con presidentes y jefes de gobierno. La imagen de Madeleine, con esa sonrisa y esa pequeña mancha en el ojo, se volvió omnipresente. El mundo respondió. Se recibieron miles de llamadas de personas que decían haber visto a la niña en distintos países. Marruecos, España, Bélgica, India, Australia. Ninguna de esas pistas llevó a ningún lugar concreto. Pero la búsqueda seguía. Sin embargo, mientras el mundo estaba de un lado, la investigación policial tomó un rumbo completamente diferente. Y fue en ese momento cuando el caso se complicó de una manera que nadie esperaba. La policía portuguesa, dirigida por el inspector Gonzalo Amaral, comenzó a mirar en una dirección que sacudió a la opinión pública mundial. Hacia los propios padres de Madeleine. Esto es un hecho documentado, no una especulación. En septiembre de 2007, 4 meses después de la desaparición, Kate y Jerry McCann fueron declarados formalmente como arguidos, que es el término legal en Portugal para señalar a alguien como sospechoso oficial dentro de una investigación. No estaban acusados de ningún crimen, pero sí estaban bajo sospecha activa. ¿Qué fue lo que llevó a la policía portuguesa a mirar hacia los padres? Según se reportó en su momento, la investigación mencionaba varios elementos. Primero, los perros entrenados para detectar restos humanos y sangre que fueron traídos desde el Reino Unido para ayudar en la búsqueda. Según los reportes oficiales de la época, esos perros marcaron reacciones en el apartamento de los McCann, específicamente detrás del sofá y en el armario. También marcaron en el automóvil que la familia había alquilado semanas después de la desaparición de Madeleine. Esos resultados fueron presentados por las autoridades portuguesas como parte de la investigación. Sin embargo, y esto es muy importante decirlo claramente, esas reacciones de los perros nunca fueron confirmadas de manera definitiva por análisis de laboratorio. Los peritos forenses que analizaron las muestras señalaron que los resultados no eran concluyentes. Y la defensa de los McCann argumentó en todo momento que las reacciones de los perros podían tener muchas explicaciones distintas y que no probaban nada. En octubre de 2007, apenas un mes después de ser señalados como arguidos, Kate y Jerry McCann regresaron al Reino Unido. Desde allá, continuaron con su campaña de búsqueda y mantuvieron en todo momento su inocencia. En julio de 2008, la policía portuguesa tomó una decisión que sorprendió a muchos: archivó el caso. No encontraron pruebas suficientes para acusar a nadie. Los McCann dejaron de ser sospechosos oficiales. Y Madeleine siguió sin aparecer. Pero el caso no murió. No podía morir. El inspector Gonzalo Amaral, quien había llevado la investigación portuguesa, fue relevado del caso en 2007 por haber hecho declaraciones públicas sobre la familia McCann que sus superiores consideraron inapropiadas. Después de eso, escribió un libro en el que expuso su teoría personal sobre lo que había ocurrido aquella noche. En ese libro, Amaral sostenía su creencia de que Madeleine había muerto en el apartamento y que sus padres estaban involucrados en encubrir los hechos. Es muy importante señalar que esto era la teoría personal de un ex policía, no una conclusión oficial de ningún tribunal ni de ninguna investigación formal. Los McCann demandaron a Amaral por daño moral. El proceso legal fue largo y complicado, con diferentes fallos en distintas instancias de los tribunales portugueses.
Es una historia legal que tuvo muchos giros y que refleja lo difícil que es este caso desde todos los ángulos. Lo que sí quedó claro es que la familia McCann nunca fue formalmente acusada por ningún tribunal de ningún crimen relacionado con la desaparición de su hija. Eso es un hecho. Los años pasaron. El mundo siguió. Pero Madeleine no apareció. En 2011, algo importante ocurrió. La policía británica, a solicitud del gobierno del Reino Unido, abrió su propia revisión del caso. Esta revisión, conocida como Operación Grange, fue llevada a cabo por la Policía Metropolitana de Londres, conocida como Scotland Yard. No era una nueva investigación desde cero, sino una revisión exhaustiva de toda la evidencia y los testimonios ya recopilados. El resultado de esa revisión fue significativo. Scotland Yard concluyó que no había evidencia que señalara a los padres como responsables de la desaparición de su hija. Y al mismo tiempo, identificaron una serie de pistas que señalaban hacia una dirección diferente. La posibilidad de que Madeleine hubiera sido víctima de un secuestro por parte de un extraño. Pero lo que nadie esperaba es que años después, en 2020, aparecería un nuevo nombre en esta historia. Un nombre que cambiaría el rumbo de la investigación. Christian Brueckner. Un ciudadano alemán nacido en 1976, con un largo historial de delitos sexuales y otras conductas criminales. Un hombre que, según reportes oficiales alemanes y según lo que fiscales alemanes declararon públicamente, estaba viviendo en el Algarve, específicamente en la región de Praia da Luz, en el año 2007, cuando Madeleine desapareció. En junio de 2020, las autoridades alemanas hicieron algo sin precedente en este caso, anunciaron públicamente que tenían a un sospechoso. No simplemente que lo investigaban en silencio, sino que lo nombraron abiertamente. Los fiscales de la ciudad de Braunschweig en Alemania dijeron que tenían pruebas concretas de que Madeleine estaba muerta y que Christian Brueckner era el responsable. Ese anuncio fue un terremoto. Después de 13 años de silencio, de incertidumbre, de miles de pistas que no llevaban a ningún lado, de repente había un nombre, una cara, un historial. ¿Quién es Christian Brueckner? Los reportes de la época describían a un hombre con una vida marcada por la delincuencia desde muy joven. Había sido condenado en Alemania por múltiples delitos, incluyendo abuso sexual a menores. Viajaba con frecuencia entre Alemania y Portugal. Vivía en una furgoneta. Trabajaba en actividades informales en el Algarve. Conocía la región de Praia da Luz muy bien. Además, según lo que reportaron varios medios de comunicación citando fuentes de la investigación alemana, había evidencia de que Brueckner había hecho una llamada telefónica desde esa zona en la noche del 3 de mayo de 2007, el mismo día que desapareció Madeleine. Y los investigadores alemanes señalaron que creían tener pruebas que lo vinculaban directamente al caso. Sin embargo, y aquí viene algo muy importante que no se puede ignorar. Hasta el día de hoy, Christian Brueckner no ha sido formalmente acusado por la desaparición de Madeleine McCann. Esto no es un detalle menor. En los sistemas legales de la mayoría de los países, incluyendo Alemania, una persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Y hasta ahora, la Fiscalía alemana no ha presentado cargos formales en el caso Madeleine. Los fiscales han dicho en distintas ocasiones que siguen trabajando en el caso, que necesitan más evidencia para presentar cargos y que la investigación continúa. Brueckner, por su parte, está actualmente cumpliendo una condena de 7 años en Alemania por otro delito: la violación de una mujer estadounidense en el Algarve en el año 2005, 2 años antes de la desaparición de Madeleine. A través de sus abogados, Brueckner ha negado tener cualquier relación con la desaparición de la niña. En 2022, la situación se complicó aún más. Un tribunal alemán absolvió a Brueckner de otros 3 cargos de abuso sexual relacionados con víctimas en Portugal. La fiscalía apeló esa decisión. Y mientras tanto, el caso Madeleine sigue en el limbo. En 2023, la Operación Grange de Scotland Yard llegó a su fin, al menos en su forma activa. Las autoridades británicas dijeron que habían agotado las líneas de investigación disponibles y que el caso quedaba en un estado de revisión pasiva, lo que significa que seguiría abierto pero sin investigadores activos trabajando en él de tiempo completo. La policía portuguesa, por su parte, también había reabierto su propia investigación en 2013 y continuó trabajando en ella durante años. En 2022 confirmaron que también investigaban a Brueckner como sospechoso principal. Pero sospechoso no es lo mismo que culpable. Y esa distinción importa. Lo que existe hoy en este caso es esto: hay un sospechoso. Hay investigaciones en 3 países distintos, Portugal, Reino Unido y Alemania,
que han señalado en la misma dirección. Hay evidencia circunstancial que ha sido presentada en declaraciones públicas de autoridades. Pero no hay un juicio. No hay una condena. No hay una confesión. Y no hay, hasta este momento, el cuerpo de Madeleine McCann. Esta es la realidad del caso. Dura, incómoda, sin cierre. Y aquí es donde este misterio toca algo mucho más profundo que la simple crónica policial. Porque hay algo en la historia de Madeleine que va más allá del crimen, más allá de la investigación, más allá de los nombres y las fechas. Hay algo que toca directamente el corazón de cualquier persona que sea padre, madre, hijo, hermano. El misterio de Madeleine es también el misterio del tiempo. De lo que ocurre cuando alguien desaparece y el mundo sigue girando. De cómo una familia aprende, o intenta aprender, a vivir con una pregunta que nunca tiene respuesta. Kate McCann escribió un libro en 2011, titulado simplemente Madeleine, en el que narra con una honestidad desgarradora lo que fue vivir ese infierno. No es un libro fácil de leer. Es un libro que te recuerda que detrás de cada titular de periódico, detrás de cada foto que aparece en las noticias, hay una persona real. Una madre que todas las mañanas se despierta con la misma pregunta. Una familia que lleva más de 17 años sin saber qué pasó con su hija mayor. En sus apariciones públicas a lo largo de los años, Kate y Jerry McCann han mantenido una postura inquebrantable. Su hija podría seguir viva, y mientras exista esa posibilidad, no van a dejar de buscarla. Esa fe, o esa necesidad de creer, es algo que muchos padres en situaciones similares conocen bien. Es la única manera de seguir adelante. Es el combustible que mantiene encendida la esperanza cuando todo lo demás se ha apagado. Pero el tiempo también hace su trabajo. Madeleine tenía 3 años cuando desapareció. Si estuviera viva hoy, tendría más de 20 años. ¿Sería una adulta joven? ¿Se recordaría a sí misma? ¿Sabría quiénes son sus padres? ¿Conocería su propia historia? Estas preguntas no tienen respuesta. Son las preguntas que viven en el corazón de este misterio como sombras que nunca se disipan del todo. Hay otro aspecto de este caso que merece reflexión. Y es la manera en que el mundo lo recibió, lo procesó, lo hizo suyo de una manera que a veces roza lo incómodo. El caso Madeleine McCann generó una industria entera de especulación. Internet se llenó de teorías. Algunas personas pasaron años, literalmente años, dedicando tiempo y energía a construir hipótesis sobre lo que ocurrió aquella noche. Algunas de esas teorías eran razonables, basadas en datos reales. Otras eran descabelladas. Y algunas, hay que decirlo con toda claridad, eran crueles. Teorías que señalaban sin pruebas a personas que no merecían ser señaladas. Rumores que causaron daño real a gente real. La familia McCann fue objeto de una vigilancia pública sin precedentes. Todo lo que hacían era analizado, cuestionado, interpretado. ¿Por qué no lloraron en la conferencia de prensa? ¿Por qué siguieron haciendo ejercicio durante la búsqueda? ¿Por qué salieron a cenar con amigos esa noche en lugar de quedarse con los niños? Cada decisión, cada gesto, cada palabra fue sometida al juicio implacable de millones de personas que nunca los conocieron y que no tenían información que la policía no tuviera. Esto dice algo sobre nosotros como sociedad. Algo que vale la pena examinar. Cuando un caso como este explota en los medios, se convierte en algo más que una noticia. Se convierte en un espejo. Y en ese espejo, cada quien ve reflejados sus propios miedos, sus propios juicios, sus propios deseos de certeza en un mundo que pocas veces nos da certezas claras. Queremos saber qué pasó. Necesitamos saber qué pasó. Porque si no lo sabemos, tenemos que vivir con la posibilidad de que algo así pueda pasarle a cualquiera. A nuestros hijos. A nosotros. Y esa posibilidad es demasiado aterradora para sostenerla sin ponerle un nombre, sin encontrarle una explicación, sin resolver el misterio. Pero los misterios no siempre se resuelven. Y eso también es parte de la vida. Hay casos en la historia de la humanidad que permanecen abiertos no por falta de interés o de recursos, sino porque la evidencia simplemente no es suficiente para llegar a una conclusión definitiva. El caso Madeleine McCann podría ser uno de ellos. O podría ser que mañana, o el próximo año, o dentro de una década, aparezca algo que lo cambie todo. Lo que sí sabemos, lo que está documentado y confirmado, es lo siguiente: una niña de 3 años desapareció en Portugal en mayo de 2007. Su familia la buscó con toda la energía que tenían. Las autoridades de varios países investigaron el caso durante años. Existe un sospechoso que en este momento no ha sido formalmente acusado. Y Madeleine McCann, hasta el día de hoy, no ha aparecido.
Eso es lo que sabemos. Lo demás, por ahora, sigue siendo misterio. Pero dentro de ese misterio hay hilos que merecen ser examinados con más detalle. Porque la investigación de este caso no fue una línea recta. Fue un laberinto lleno de giros inesperados, de contradicciones, de momentos donde la verdad parecía estar al alcance de la mano y luego se escapaba de nuevo. Uno de esos giros tiene que ver con los testigos. Porque en la noche del 3 de mayo de 2007, no solo el grupo de amigos de los McCann estaba en los alrededores del apartamento. Había otras personas. Otros turistas. Empleados del complejo. Vecinos. Y algunos de ellos dijeron haber visto cosas. El testimonio más discutido de toda la investigación fue el de un hombre británico llamado Jeremy Wilkins, conocido como Jess Wilkins. Esa noche, aproximadamente a las 9:15 de la noche, Jerry McCann estaba regresando al restaurante después de hacer una revisión a los niños. Según su declaración, en ese momento se cruzó con Wilkins, a quien conocía del complejo, y conversaron brevemente en la calle. Durante esa conversación, también según las declaraciones, otro hombre pasó caminando cerca de ellos cargando a una niña pequeña. Ese hombre fue descrito por Jerry McCann como alguien que llevaba a la niña envuelta en una manta o ropa de cama. No parecía sospechoso en ese momento. Era una noche tranquila en un complejo familiar. Ver a un adulto cargando a un niño dormido no llama la atención. Pero años después, cuando se reconstruyó la línea de tiempo de esa noche, ese hombre misterioso se convirtió en uno de los elementos más importantes de la investigación. ¿Quién era? ¿A dónde iba? ¿Era un padre que llevaba a su propio hijo a dormir, o era algo muy diferente? Durante años, los investigadores trataron de identificarlo. Se hicieron retratos hablados. Se publicaron imágenes. Se recibieron llamadas de personas que creían reconocerlo. Según reportes de la investigación, en algún momento se logró identificar a ese hombre como un turista irlandés que estaba en el complejo esa noche con su familia y que efectivamente llevaba a su propia hija. Eso fue lo que informaron algunos medios citando fuentes de la investigación. Sin embargo, la confirmación oficial de esa identificación no fue nunca completamente clara en los registros públicos disponibles. Ese es el tipo de detalle que define este caso. Nada es completamente claro. Nada está completamente confirmado. Todo tiene matices, versiones alternativas, preguntas que se abren debajo de las respuestas. Otro elemento que generó mucha discusión fue la manera en que se manejó la escena del crimen en las primeras horas después de la desaparición. Según críticas que se hicieron a la investigación portuguesa, y que algunos analistas y periodistas documentaron en los años siguientes, el apartamento no fue asegurado de manera inmediata como debería hacerse en una investigación de este tipo. Varias personas entraron y salieron del lugar antes de que llegara la unidad forense. Esto, según esas críticas, pudo haber comprometido la integridad de la evidencia. Esto no significa automáticamente que la investigación fue mal hecha en su totalidad. Significa que en las primeras horas, en el caos y la confusión de una desaparición que nadie esperaba, se cometieron errores que luego serían difíciles de subsanar. Ese es un patrón que se repite en muchos casos criminales. El primer momento es el más crítico y también el más caótico. La investigación portuguesa también estuvo marcada por tensiones internas. El inspector Amaral y sus superiores no siempre estuvieron de acuerdo sobre cómo manejar el caso y sobre la dirección que debía tomar. La presión mediática internacional era enorme. Y la sensación de que la policía portuguesa estaba siendo juzgada por todo el mundo añadía una capa adicional de complejidad a una investigación que ya era de por sí muy difícil. Cuando Scotland Yard se involucró en 2011, trajeron una perspectiva diferente. Sus investigadores revisaron decenas de miles de páginas de documentos. Entrevistaron a más de 400 personas. Analizaron evidencia que había estado guardada durante años. Y llegaron a conclusiones que diferían en puntos importantes de las de sus colegas portugueses. Una de esas conclusiones fue que Madeleine probablemente fue víctima de un acto criminal cometido por alguien que no era de su familia. Eso es lo que Scotland Yard comunicó en distintas oportunidades a través de sus portavoces. Y fue en el contexto de esa investigación renovada que el nombre de Christian Brueckner comenzó a surgir con fuerza. Lo que sabemos de la vida de Brueckner en Portugal durante esos años viene de reportes de medios alemanes y europeos que cubrieron el caso con detalle. Aparentemente, Brueckner llegó a Portugal a finales de los años 90 y vivió de manera intermitente en el país durante más de una década. Conocía el Algarve muy bien. Había tenido propiedades en la región.
En algunos momentos trabajó en pequeños negocios locales. También tenía un historial criminal que comenzó en Alemania desde muy joven y que incluía robos, fraude, lo más perturbador, delitos de carácter sexual. Su condena por la violación de 2005 en Portugal fue confirmada por los tribunales alemanes, y fue esa condena la que lo tenía en prisión cuando su nombre surgió públicamente en 2020. Los fiscales alemanes que anunciaron que lo consideraban sospechoso en el caso Madeleine dijeron en su momento que tenían pruebas que no podían revelar públicamente porque hacerlo podría comprometer la investigación. También hicieron algo inusual. Pidieron públicamente a cualquier persona que tuviera información sobre Brückner que se pusiera en contacto con ellos. Esa llamada pública generó respuestas. Varios medios de comunicación alemanes reportaron que distintas personas que habían conocido a Brückner en Portugal y Alemania se pusieron en contacto con las autoridades. Algunas de esas personas describían a un hombre perturbador, impredecible, capaz de cosas que la gente normal no querría imaginar. Pero los detalles específicos de lo que esos testimonios contenían y cómo se relacionaban con el caso Madeleine no han sido revelados públicamente. Y aquí estamos. En ese punto donde la investigación se convierte en espera. Donde los hechos conocidos se terminan y comienza el territorio de lo que aún no sabemos. La Fiscalía alemana ha dicho en distintas ocasiones que el caso sigue activo. Que trabajan en él. Que esperan poder presentar cargos cuando tengan suficiente evidencia para hacerlo. Pero los meses y los años pasan, y esa acusación formal no ha llegado. En 2024, los medios europeos reportaron que la investigación alemana continuaba pero sin grandes avances públicos. Brückner siguió en prisión cumpliendo su condena anterior. Y la familia McCann siguió esperando. Esperar. Esa es quizás la palabra que más define la experiencia de los padres de Madeleine en estos últimos 17 años. Esperar una llamada. Esperar una noticia. Esperar que alguien, en algún lugar, decida hablar. Esperar que la ciencia avance lo suficiente para analizar evidencia que antes no se podía analizar. Esperar que la justicia haga su trabajo. Hay algo en esa espera que resulta casi imposible de imaginar desde afuera. La mayoría de nosotros conocemos la espera en sus formas más cotidianas. Esperamos resultados médicos. Esperamos noticias de un ser querido que está lejos. Esperamos que las cosas mejoren. Pero la espera de los McCann es de otra naturaleza completamente. Es una espera que no tiene fecha de vencimiento. Que no sabe si algún día terminará. Y que coexiste todos los días con el recuerdo de una niña que tenía 3 años y que ya no está. Jerry McCann ha dicho en entrevistas a lo largo de los años que aprendió a separar el dolor de la función. Que aprendió a ser padre de los gemelos que sí están con ellos. A estar presente. A vivir. No porque el dolor se haya ido, sino porque la vida sigue y sus otros hijos también necesitan a sus padres. Eso requiere una fortaleza que pocos podemos imaginar. Kate McCann, por su parte, ha hablado de la fe como uno de sus anclas. De la necesidad de creer que las cosas tienen un propósito aunque no lo podamos ver. Y también ha hablado con honestidad sobre los momentos más oscuros. Sobre las noches sin dormir. Sobre las preguntas que no tienen respuesta. Sobre el peso de no saber. Sus palabras, cuando las lees o las escuchas, no suenan a las palabras de alguien que está interpretando un papel para la cámara. Suenan a las palabras de una madre que lleva cargando algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. Y en esa humanidad tan visible, tan palpable, está quizás la razón más profunda por la que este caso ha resonado en tantos corazones alrededor del mundo. No es solo un misterio criminal. No es solo un caso policial sin resolver. Es la historia de una pérdida que no tiene nombre preciso porque la persona perdida no está confirmada ni como muerta ni como viva. Es una herida que no puede cerrar porque no hay cicatriz que formar. Es un duelo que no puede completarse porque no hay un final que aceptar. En muchas tradiciones del mundo, incluyendo la mexicana, hay una conciencia profunda de lo que significa cargar con un muerto que no ha sido enterrado. Hay rituales, hay palabras, hay formas de honrar a quienes se van. Pero cuando alguien simplemente desaparece, cuando no hay certeza de nada, cuando el espacio entre la vida y la muerte se queda abierto de manera indefinida, el duelo se convierte en algo diferente. En algo más difícil de nombrar y de sostener. Los McCann viven en ese espacio. Lo han vivido durante más de 17 años. Y sin importar lo que uno piense sobre las decisiones que tomaron esa noche, sobre cómo manejaron los medios, sobre cualquier aspecto de su vida pública, esa realidad merece respeto.
Merece que lo miremos no con el ojo frío del analista sino con el corazón del ser humano que también sabe lo que es querer proteger a alguien y no poder hacerlo. Porque en el fondo, ese es el miedo que este caso toca en todos nosotros. El miedo de que a pesar de todo lo que hacemos, a pesar de todo el amor que damos, a pesar de todos los cuidados que tomamos, algo puede salir mal. Que el mundo puede ser cruel e impredecible. Que no siempre podemos proteger a quienes amamos. Es un miedo viejo como la humanidad misma. Y casos como el de Madeleine nos lo recuerdan con una claridad que a veces es demasiado dolorosa. Hay preguntas que este caso deja abiertas que van más allá de los hechos concretos. Preguntas sobre la naturaleza de la justicia. ¿Qué pasa cuando un crimen queda sin resolver durante décadas? ¿Cuándo deja de ser posible encontrar justicia verdadera? ¿Qué significa la justicia para una familia en esta situación? Preguntas sobre la memoria colectiva. ¿Por qué algunos casos se quedan grabados en la conciencia pública durante años o décadas, mientras que otros desaparecen de las noticias en días? ¿Qué nos dice eso sobre nosotros como sociedad? ¿Sobre qué historias decidimos seguir contando y cuáles dejamos caer en el olvido? Y preguntas sobre la verdad. En un mundo donde todos tenemos acceso a millones de fuentes de información, donde cualquiera puede publicar una teoría y hacer que llegue a millones de personas, ¿cómo distinguimos lo que es real de lo que es especulación? ¿Cómo honramos la búsqueda de la verdad sin convertirla en espectáculo? El caso Madeleine McCann ha sido usado de maneras muy distintas por personas muy distintas a lo largo de los años. Ha sido usado para debatir sobre la seguridad de los niños. Para debatir sobre los medios de comunicación y la manera en que tratan a las familias en crisis. Para debatir sobre las diferencias entre los sistemas policiales de distintos países. Para debatir sobre la presunción de inocencia. Para debatir sobre la crueldad de Internet y la forma en que las personas pueden destruir a otras desde el anonimato de una pantalla. Todas esas discusiones son legítimas. Y todas ellas, de alguna manera, están conectadas por el hilo delgado pero resistente de esa niña de 3 años con una mancha en el ojo que desapareció en Portugal en una noche de mayo. Cuando pienso en Madeleine, no pienso en la teoría ni en la investigación ni en el sospechoso ni en los argumentos legales. Pienso en que era una niña. Una niña real, con una vida real, con padres que la amaban y hermanos que probablemente apenas la recuerdan porque eran demasiado pequeños cuando ocurrió. Pienso en que esa niña merecía crecer. Merecía tener una historia, buena o mala, alegre o difícil, pero suya. Y que esa historia le fue arrebatada. Y pienso en que detrás de cada caso sin resolver, detrás de cada misterio que se convierte en contenido para documentales y podcast y artículos y vídeos, hay una persona. O varias personas. Con nombres reales, con rostros reales, con familias reales que siguen esperando. Eso no significa que no debamos hablar de estos casos. Significa que cuando lo hagamos, deberíamos hacerlo con la conciencia de ese peso. Con el respeto que merece cualquier historia humana. Con la humildad de reconocer que no siempre vamos a tener todas las respuestas, y que a veces la respuesta honesta es simplemente: no lo sabemos. El caso de Madeleine McCann, hasta el día de hoy, no tiene un cierre definitivo. Hay un sospechoso que no ha sido acusado formalmente. Hay investigaciones que siguen en curso. Hay una familia que lleva más de 17 años buscando respuestas. Y hay una niña que desapareció cuando tenía 3 años y cuyo paradero sigue siendo desconocido. Eso es lo que sabemos. Eso es lo que existe. Y con eso tenemos que sentarnos, incómodos, sabiendo que el misterio no siempre se resuelve de manera satisfactoria. Pero el misterio no es lo único que existe. También existe la esperanza. La búsqueda. El amor de unos padres que no se rinden. La memoria de una niña que el mundo no ha olvidado. Y la posibilidad, siempre presente, de que algún día alguien decida hablar. De que alguna evidencia que hoy no existe aparezca. De que la verdad, tarde o temprano, encuentre su camino hacia la luz. Porque eso también es parte de lo que define a los seres humanos. No solo nuestra capacidad de hacernos daño unos a otros. También nuestra capacidad de seguir buscando, de seguir esperando, de seguir creyendo que la verdad importa. Que la justicia importa. Que cada vida importa. Madeleine McCann importa. Su historia importa. Y merece ser contada con el cuidado y el respeto que merece cualquier historia humana real. Hasta aquí llegamos hoy en Vértice del Misterio. Sé que este caso deja muchas preguntas sin responder. Y entiendo que eso puede ser frustrante. Queremos respuestas. Las necesitamos. Pero a veces la honestidad significa admitir que todavía no las tenemos.
Lo que sí tenemos es la posibilidad de reflexionar, de hacernos preguntas que van más allá del crimen y la investigación. Preguntas sobre nosotros mismos, sobre la sociedad en la que vivimos, sobre la manera en que tratamos las historias de dolor ajeno. Me gustaría mucho saber qué piensas tú. ¿Crees que en algún momento se llegará a una verdad definitiva en este caso? ¿Qué sientes cuando piensas en una familia que lleva 17 años en esta incertidumbre? Escribe tu opinión en los comentarios. Con respeto, con reflexión, como la persona pensante que eres. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en este recorrido. Hasta la próxima vez en Vértice del Misterio.